Hola, mi nombre es Juan Carlos Jimeno, soy profesor de Antropología en la Universidad Autónoma de Madrid y mi función hoy es impartir una clase, compartir eh, una reflexión sobre el Sáhara Occidental, última colonia de África en el siglo XXI. El Sáhara Occidental es un territorio que fue colonizado por España en 1884 y que fue colonia hasta 1975. Durante ese periodo, primero entre 1884 y 1931-33, se mantuvo una resistencia anticolonial importante, no solamente contra España, sino también contra Francia. Hubo un periodo de pacificación hasta el año 1958. Los procesos que se dieron de independencia en el norte de África, y en particular en Marruecos, produjeron también una nueva resistencia que fue de nuevo pacificada en 1958, y España reconoció como una respuesta la provincialización del territorio del Sáhara, una respuesta que iba absolutamente en contra de la política de descolonización que se estaba produciendo en el mundo. En ese sentido, el caso del Sáhara Occidental es un caso que va una paradoja en relación al mundo contemporáneo del siglo XX. En 1975 España acepta en el mes de noviembre, el 14 de noviembre, el reparto de la administración del Sáhara Occidental entre Marruecos y Mauritania en el contexto de la crisis del régimen de Franco, con una política activa de Marruecos y del rey Hassan II de invasión a través de una marcha verde que puso sobre las cuerdas al ejército y al gobierno español. En 1976, en febrero, España abandonó unilateralmente el territorio. El pueblo saharaui, organizado en términos del Frente Polisario, hizo la guerra a Mauritania hasta 1979 y a Marruecos hasta 1991, en el que se firmó un alto el fuego. Ese alto el fuego planteaba, por parte del acuerdo entre las dos contrapartes, el Frente Polisario y el Reino de Marruecos, el establecimiento, la realización de un referéndum, y para ello se estableció la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, MINURSO, cuya función era establecer las condiciones para que este referéndum se diera. Al día de hoy el referéndum no se ha realizado y la población saharaui vive dividida en dos partes, una parte bajo el territorio ocupado por Marruecos y separada por un muro de 2.700 kilómetros, por una parte que gestiona el Frente Polisario, en el que hay una pequeña población beduina, y sobre todo los campamentos de refugiados en Tinduf, al sur de Argelia, donde hay aproximadamente unos 150.000 saharauis. Además de estos dos colectivos, hay en los últimos años, desde el alto el fuego, una creciente diáspora saharaui en el mundo, tratando un poco de buscarse la vida mientras tanto se produce algún tipo de solución. Nosotros nos podemos preguntar por qué un conflicto tan claro de descolonización no ha tenido solución, y para ello pues, lo que me gustaría compartir en esta sesión son algunas consideraciones acerca de la pervivencia y la reproducción de este conflicto en el tiempo, para después pasar a mostrar algunas de las formas en las que nosotros hemos trabajado una vez que reconocemos la existencia de un pueblo y de un pueblo en lucha. Desde ese punto de vista, la primera consideraciones tienen que ver efectivamente con por qué este conflicto se mantiene en el tiempo y por qué no es producidas los mecanismos mediante los cuales puede resolverse. Voy a partir de una serie de consideraciones que tienen que ver con la importancia que este conflicto tiene en los medios políticos, de la política internacional, de la política europea y de la política española, para tratar de comprender por qué este conflicto se mantiene
en el estado en el que está, ¿no? En primer lugar, me gustaría mencionar el trabajo de Kofi Annan, el secretario general de las Naciones Unidas entre 1997 y el año 2006, que en un libro Intervenciones, que recoge sus memorias acerca de los procesos de paz y de guerra en todo este periodo, él no dedica ni una sola página al conflicto del Sáhara Occidental. Frente a esta percepción de Kofi Annan sobre la importancia de los conflictos del mundo, quiero decir que para los saharauis nunca ha estado más cerca de resolverse el conflicto que en el año 2003, con la intervención de James Baker como representante del secretario general de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, y en su propuesta del Plan Baker II, en el que planteaba una autonomía durante unos años de los saharauis en relación a Marruecos, para producirse después un referéndum en donde se decidiera acerca de la integración en Marruecos o ser un país independiente. Marruecos rechazó esta posibilidad, y como tantas otras veces con el apoyo o el aval de algunos de los miembros del Consejo de Seguridad, y en particular de Francia. Esto es una muestra de la poca importancia que el conflicto tiene en el medio de la comunidad internacional, ¿no? El conflicto del Sáhara. En relación a la propia comunidad europea, a la Unión Europea, el conflicto del Sáhara es entendido como una crisis olvidada, olvidada por la poca atención de los medios de comunicación le dedican al tema, por la poca presencia que se tiene igualmente desde el punto de vista de la atención de los partidos políticos, y por el desgaste de la cooperación internacional sobre el tema. En ese sentido, el conflicto del Sáhara es olvidado desde las prioridades de la Unión Europea, si bien no son ignoradas a través de los acuerdos de pesca, la explotación de recursos que corresponden al pueblo saharaui, sin embargo, que la Unión Europea consiente en su explotación en beneficio de Marruecos. Eso produce una serie de tensiones en la Unión Europea, donde el Parlamento se pronuncia a favor del pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación, pero de hecho los intereses económicos de la Unión Europea determinan una política donde Marruecos es un país prioritario en estas relaciones. Por último, me gustaría destacar la importancia que igualmente tiene, o la poca importancia que tiene, para los partidos políticos que han gobernado España desde 1975, en los partidos de la transición política y de este periodo instalado después del franquismo, ¿no? En ese sentido, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español, que han gobernado España, si bien en la oposición han hecho una política de reconocimiento del pueblo saharaui y su autodeterminación, cuando han llegado al gobierno han hecho una política seguidista de los intereses de la Unión Europea, marcados por la política exterior francesa, y también por una acentuación de la política de buena vecindad con el Reino de Marruecos, ignorando los intereses legítimos del pueblo saharaui en relación a esta lucha. Bueno, para mí esto compone toda una situación en la que hay un pueblo que es cuyos derechos son subordinados a intereses económicos y políticos de otro orden, que plantean fundamentalmente una política de la realpolitik frente a una política de principios. Esto es posible básicamente por la pervivencia de lo que Boaventura Sousa Santos llama un pensamiento abismal, que ofrece una serie de consideraciones distintas acerca de los derechos y obligaciones de las poblaciones o los pueblos que están por encima o por debajo de la línea abismal. Los saharauis han estado históricamente siempre por debajo de esta línea abismal y han sido considerados en el siglo XIX
como una población beduina, nómada, viviendo en caos en el desierto, que era necesario organizar y civilizar por parte de las metrópolis europeas. Ha sido durante el periodo colonial tratado como una población menor que habría que tutorar, si bien reconociendo sus características culturales, en una perspectiva de un colonialismo que podemos denominar blando, en el colonialismo español, pero que sin embargo ha actuado con rudeza, con fuerza, con violencia en los momentos extremos, como es la desaparición del líder Basiri en 1970, cuando se estaba produciendo una propuesta de negociación acerca de una transición hacia la independencia. Y por último, después del 1975, los saharauis fueron abandonados por los gobiernos españoles y por el Estado español, por la ley de descolonización, que si bien planteaba que el Sáhara no era España, pero era de España, los saharauis no eran españoles. Entonces es población que era originaria y que tenía su propio documento nacional de identidad, que habían nacido en España, fueron despojados de su nacionalidad y quedaron absolutamente al margen, fuera de las categorías de identificación y vulnerables y excluidos, ¿no? Bueno, desde el pensamiento abismal nos permite entender cómo y por qué se reproduce el conflicto del Sáhara y cómo los saharauis son un pueblo invisibilizado, negativamente visibilizados y un pueblo sin voz, ¿no?, en términos de las teorías postcoloniales. Con Spivak sabemos que los subalternos no pueden hablar, no tienen voz, pues Spivak se refiere fundamentalmente al hecho de que por mucho que hablen no son escuchados. Entonces, una de las preguntas que nos debemos hacer en relación a la cuestión del pueblo saharaui es si sabemos escuchar sus demandas. Esto es algo que justamente yo quisiera plantear para mi propia persona. Hasta el año 2003, que yo tuve la oportunidad de ir a los campamentos de refugiados saharauis, para mí el conflicto del Sáhara no existía, y fue precisamente a partir de un trabajo de colaboración con la Unión de Jóvenes Saharauis que pude ir a los campamentos de saharauis en ese año 2003, a comienzos del año 2003. Para tratar de mostrar qué tipo de trabajo se puede hacer en el reconocimiento de un pueblo en su propio derecho, quisiera remitirme a una anécdota en este primer viaje, la primera noche que pasé en los campamentos, ¿no?, y en la oscuridad del lugar en el que estábamos, que se llama Protocolo, donde se reúnen los cooperantes. Hablábamos acerca de las dificultades que tiene el trabajo de cooperación y en concreto en el campo de la salud, el trabajo de oftalmólogos, en el sentido que no podían planificar su trabajo porque desconocían cuántos saharauis había con problemas de un tipo u otro, ¿no? Entonces, ahí en esa conversación en que estábamos en la oscuridad surgió la voz de un saharaui que lo que nos planteó era el hecho de que nosotros veníamos a ayudar o a colaborar, que nuestro trabajo era sumarnos a lo que ellos hacían y que si no estábamos de acuerdo, pues siempre podríamos abandonar el trabajo, ¿no? Esto me dio para reflexionar acerca de la prioridad que tienen los intereses de la gente con la que trabajamos, y en este caso con el pueblo saharaui, y te das cuenta de las conversaciones que mantienes con ellos. El 75% del tiempo lo dedican a reclamar su autodeterminación, a hacerse visibles, ¿no? Y solamente al final de la conversación pues uno entra en materia acerca de las cosas que se ha llevado a cabo. Esto, desde el punto de vista de una aproximación externa, es incómodo porque nosotros tenemos objetivos desde el principio que nosotros queremos desarrollar, ¿no?
Pero desde el punto de vista de esta experiencia, a mí me dio de pensar acerca de nuestra incapacidad de pensar y nuestra incapacidad de practicar un trabajo que tuviera que ver con los intereses del pueblo saharaui y no de nuestros propios intereses. Esto nos ha llevado a desarrollar una antropología por demanda, colocando en el centro los intereses mismos de la sociedad saharaui, de las instituciones saharauis, del pueblo saharaui, para trabajar en función de esos intereses y no de nuestras propias inquietudes. Esto significa, y me parece muy importante reflejarlo, renunciar a la primera pregunta. En los campos de la investigación, la pregunta que dispara, la pregunta que nos lleva a nosotros a realizar un trabajo, un proyecto de investigación, tiene que ver con nuestros propios intereses, nuestro propio marco teórico, nuestro propio avance en la frontera del conocimiento. Una antropología por demanda renuncia a ese privilegio y coloca en los intereses y en las preguntas en este caso de la población saharaui, para mí el trabajo a realizar. En ese sentido, hemos realizado con otras personas, otros compañeros y compañeras de la Universidad Autónoma de Madrid, una serie de proyectos centrados en los intereses de los saharauis, bien en los problemas de la juventud saharaui, bien las cuestiones que tienen que ver con la recuperación de la memoria histórica del pueblo saharaui, intereses colocados por los propios saharauis en el centro de su preocupación. Y en ese sentido nuestra investigación es una investigación que acompaña, ¿no?, estos procesos y que coloca en el campo de nuestra práctica, nuestra utilización de nuestra caja de herramientas, preguntas en el centro que no son producidas por nosotros, sino son producidas por aquellos y aquellas que tienen los intereses previos, ¿no? En este caso, como decíamos, el interés por la autodeterminación y el interés de llevarla a cabo mediante toda una serie, digamos, de políticas y de prácticas de vida. Nuestro trabajo, entonces, en los campamentos de refugiados y con el pueblo saharaui es un trabajo colaborativo, en el sentido que le da Sotil Leiva a este concepto de trabajar juntos, y es un trabajo planteado desde la producción de Rita Laura Segato. Es un trabajo que corresponde a una antropología litigante, una antropología por demanda de las instituciones, ¿no? Esto nos ha llevado a mantener una serie de relaciones y a trabajar con un ritmo que podremos identificar como una etnografía de largo aliento, una etnografía de compartir a lo largo del tiempo y durante mucho tiempo, que permite modificar los intereses de tu trabajo y relacionarlos directamente con aquellos intereses de la gente, ¿no? Ese trabajo se ha realizado en el contexto de los campamentos, en los contextos de vida de la gente en los campamentos. Me refiero a sus jaimas, me refiero a los espacios de vida en la que se desarrolla sus prácticas culturales, de manera que la autodeterminación ha desaparecido como un problema para nosotros desde el punto de vista de estar continuamente refiriéndose a ella y participando en las conversaciones en las jaimas, participando en las conversaciones entre los saharauis, te inscribes en aquellas problemáticas, en aquellos énfasis que ellos y ellas determinan, ¿no? Este tipo de trabajo exige modificar nuestra capacidad de escucha. Creo que podemos distinguir, como hace Carlos Leckersdorf, la cuestión entre el oído y la escucha, ¿no? Oímos el habla de los otros, oímos el habla de los saharauis, pero cuando lo oímos desde nuestros propios intereses de investigación, nuestros intereses promovidos por un marco de referencia, un marco teórico determinado, ¿no?, frente a cuando escuchamos, que es cuando nos inscribimos en la lógica y en el lenguaje del otro, en el lenguaje, en este caso, de los saharauis, ¿no? Esta diferencia entre oído y escucha tiene sus consecuencias también,
en nuestro caso, por ejemplo, por el campo de la traducción. Yo no sé hasanía, no he tenido la oportunidad de aprender hasanía y siempre he dependido del trabajo de la traducción de los otros, ¿no?, de los saharauis. Eso ha tenido algunas dificultades, el hecho de no poder entender algunas de las cuestiones que los saharauis quieren trasladarte, pues como dice uno de nuestros amigos, un poeta Badi, acerca de su malestar porque nosotros no podemos entender todo lo que él nos quiere expresar, ¿no?, en las palabras en hasanía, pero tiene la ventaja de tener que renunciar también a la última palabra. Muchos antropólogos, muchas antropólogas que conocen las lenguas de los otros oyen pero no escuchan las cuestiones a las que se refieren, ¿no? Y en este caso nosotros hemos renunciado a la posibilidad de entender el hasanía y a depender de la traducción de traductores saharauis para nuestra propia comprensión. En ese sentido, nosotros nunca hemos tenido el privilegio de la última palabra. Esa última palabra ha sido siempre dicha por un saharaui. El trabajo que hemos realizado en los campamentos de refugiados ha disfrutado del privilegio de la relación con los saharauis. Ese privilegio de la relación con los saharauis no es un privilegio que proviene del acto de la investigación y del encuentro promovido por la investigación, sino es un acto que proviene de la inserción en la vida de los saharauis, en sus propias prácticas, en sus propias problemáticas, en sus propios intereses, ¿no? Eso es una práctica que tiene que ver con el reconocimiento, la aceptación de la hospitalidad de los saharauis, ¿no?, el hecho de reconocer ser invitados en sus casas. La hospitalidad de los saharauis proviene de algo que nosotros nos hemos dado cuenta, tiene una importancia central en la manera en la que nosotros podemos acceder al conocimiento compartido con ellos, que tiene su relación con una ontología o una ontoepistemología diferente. Como señalaba Enrique Dussel en un momento determinado, en su encuentro con el desierto, cuando veía venir un señor embozado sobre un camello, ¿no?, y esa relación de ese otro que desconoces, que en la hospitalidad te obliga a invitarle a tu casa sin saber que es un amigo o un enemigo. Eso significa una relación personal, una relación de cara a cara, que es diferente en el principio de la relación social que la que establecemos en nuestras propias sociedades, las sociedades occidentales, entre la persona o el individuo y la naturaleza. Aquí hay una relación previa, que es una relación entre dos personas que no se conocen y sin embargo se invitan a compartir algo, en este caso históricamente en los últimos 2 siglos a compartir un té, y a partir de ese compartir establecer una relación que ya está previamente establecido, porque lo que convierte a alguien en un amigo o un enemigo es su relación, su consistencia dentro de un conjunto más amplio de relaciones sociales, familiares o relaciones tribales. Ese tipo de relación que mantiene la hospitalidad, que es una relación ontológica diferente, también determina una epistemología diferente, una forma de conocer diferente. Entre los saharauis esa forma de conocer se establece en torno al té, al compartir, en una horizontalidad que se produce en la ceremonia del té, en un espacio ceremonial donde el conocimiento se comparte. Ese conocimiento que se comparte, por supuesto, tiene reglas, tiene estructuras profundas en el que se reconoce y se respeta la sabiduría de los ancianos, pero donde también los jóvenes pueden compartir y hablar, ¿no? Hay un dicho entre los saharauis que en términos de conocimiento no se dan las diferencias. Entonces eso facilita que ese compartir. En torno al té se toman las decisiones, se toman en la horizontalidad en la que se toma este té, en una relación que tiene que ver con la circularidad en la que se produce
el compartir el té, ¿no? Ese tipo de lugares son los que nosotros hemos podido compartir para trabajar juntos, y a partir de ahí nos han surgido las preguntas acerca de nuestros trabajos de investigación, por ejemplo, a partir de la recuperación de la memoria del pueblo saharaui, de la memoria oral del pueblo saharaui, de la memoria histórica del pueblo saharaui, y también de la recuperación de su poesía oral, ¿no? Eso no hubiera sido posible, ¿no?, desde una perspectiva previa, sino que fue surgiendo a partir de las propias conversaciones con los saharauis, con las saharauis, con los poetas, con las poetas saharauis, ¿no? Y eso marca una manera diferente de plantear las investigaciones. Unas últimas consideraciones acerca del papel, del rol y el trasfondo del trabajo que hemos realizado y las preguntas que nos sugieren, ¿no?, en relación a la práctica de la antropología. Primero, practicar una antropología crítica con su propia historia significa o conlleva el establecer relaciones de horizontalidad con los otros, relaciones de reconocimiento de los otros que tienen que ver con saber escuchar del que estaba hablando. Por otro lado, nuestra propia procedencia española y europea se corresponde con una historia de relación con el mundo, en particular aquí con el mundo saharaui, cuyo resultado ha sido mantener a los saharauis al margen de sus propios derechos, del acceso y el reconocimiento de sus propios derechos. En ese sentido, mi trabajo en el Sáhara siempre ha partido de una especie de síndrome de Estocolmo, una manera de reconocer que uno es parte del problema, ¿no?, y no de la solución, y en ese sentido de denunciar esta situación injusta en que vive el pueblo saharaui y tratar desde el punto de vista de la antropología de poder participar en todos los ámbitos en los que una antropología litigante, una antropología de la denuncia pudiera poner de manifiesto la violencia que sufre un pueblo, ¿no?, desde el exterior, y el papel que también el mundo académico e intelectual tiene que ver con ello, ¿no?, le corresponde a ello. Por otra parte, hay una cuestión hacia adentro, hay un elemento hacia adentro que también habría que considerar. El hecho de que el pueblo saharaui, la sociedad saharaui, es una sociedad segmentaria, donde hay también una serie de diferencias de género, no puede plantear una coartada acerca de un pueblo víctima del colonialismo para resolver otra serie de cuestiones de carácter interno. Desde ese punto de vista, los antropólogos, las antropólogas, que conocemos los problemas que todas las sociedades tienen a través de nuestros registros etnográficos acerca de las diferencias de género, nos deben llevar a posicionarnos en esta serie de cuestiones. En esos posicionamientos no estamos solos. La propia sociedad saharaui es una sociedad donde hay una pluralidad de posicionamientos, y nuestro papel allí podría ser dialogar, o podría estar en el diálogo con ese tipo de posiciones más progresistas dentro de la sociedad. El hecho de haber establecido relaciones de larga duración con los saharauis, el hecho de tener un reconocimiento en este trabajo, facilita que uno pueda también conversar y dar su opinión, incluso dar su apreciación profesional sobre estas cuestiones, y tenga un efecto dentro de la propia sociedad, ¿no? En ese sentido, nuestro trabajo tiene un elemento hacia afuera también, que es la denuncia de toda esta actividad contraria a los derechos del pueblo saharaui, pero también tiene un efecto interno, una dimensión interna en el que podemos apoyar procesos de conformación y transformación interna que hagan de la sociedad saharaui, en este caso, una sociedad más amplia en el campo de la democratización o de la igualdad dentro de la propia sociedad.